Imagina abrir una tumba sellada durante casi 2000 años. Retiras lentamente los restos del enterramiento y al llegar a la boca del difunto, algo refleja la luz. No es un diente, no es una joya. Es oro colocado exactamente donde debería estar la lengua, y lo más inquietante es que no ocurrió una sola vez. En diferentes yacimientos de Egipto han aparecido muertos enterrados con piezas de oro en forma de lengua. En 2026, nuevas excavaciones en Marina el Alamein volvieron a encontrar oro colocado dentro de la boca de algunos fallecidos. ¿Era riqueza? ¿Protección? ¿Un símbolo religioso? La explicación más fascinante tiene que ver con algo que los egipcios temían perder incluso después de morir: la capacidad de hablar. Y para entender por qué, tenemos que entrar en su mundo de los muertos. Primero debemos desmontar una imagen que probablemente ya tienes en la cabeza. Nadie sustituía quirúrgicamente la lengua del cadáver por una pieza maciza de oro. Lo encontrado son láminas o amuletos dorados colocados en la zona de la boca, algunos modelados con forma de lengua. Uno de los casos que hizo famoso este extraño ritual apareció en 2021 en Taposiris Magna, al oeste de Alejandría. Los arqueólogos interpretaron que la pieza pudo colocarse para que el difunto pudiera hablar en el más allá. Pero aquí aparece la pregunta importante: ¿por qué iba a necesitar hablar un muerto? Para los antiguos egipcios, fallecer no significaba simplemente desaparecer. Después comenzaba otro viaje. Y en determinado momento de ese viaje, guardar silencio podía tener consecuencias eternas. La muerte egipcia no terminaba dentro de la tumba. El difunto debía transformarse, superar peligros y alcanzar una existencia renovada junto a los dioses. Osiris ocupaba un lugar fundamental en ese universo funerario, y el fallecido podía comparecer ante el mundo divino después de la muerte. Por eso la capacidad simbólica de hablar tenía un significado enorme. Pronunciar fórmulas, identificarse y comunicarse con los dioses formaba parte de la concepción religiosa del más allá. La interpretación propuesta para las lenguas doradas encaja precisamente con ese contexto funerario. Así que piensa en lo que significaría aquella pieza. No era simplemente riqueza enterrada. Podía representar una voz que debía continuar funcionando cuando el cuerpo ya no podía hacerlo. Pero todavía falta explicar el detalle más extraño. Podían utilizar muchos materiales. ¿Por qué eligieron precisamente oro? Aquí la historia se vuelve todavía más simbólica. Para los egipcios, el oro no era simplemente el metal más caro que podían meter dentro de una tumba. Su resistencia al deterioro y su brillo hicieron que estuviera profundamente ligado a lo divino y a lo eterno. Las fuentes sobre el simbolismo egipcio describen incluso el oro como asociado a la carne de los dioses y a aquello que era imperecedero. Ahora une las piezas. Si el cuerpo mortal se descompone, pero necesitas que una función sobreviva en el más allá, ¿qué material escogerías para representarla? Una lengua hecha simbólicamente con el metal de los dioses resulta mucho menos arbitraria de lo que parece. Pero entonces aparece otro problema. Si este ritual tenía significado, ¿por qué no encontramos lenguas de oro en todas las momias? La respuesta nos lleva a tumbas donde el fenómeno se vuelve todavía más extraño. En 2024, la misión arqueológica de Oxirrinco, dirigida por investigadores de la Universidad de Barcelona, encontró 52 momias de época tolemaica. 13 presentaban lenguas de oro dentro de la boca. Ya no estamos hablando de un objeto aislado encontrado por casualidad. Estamos ante un conjunto funerario donde el gesto se repite. Junto a ellas aparecieron otros elementos funerarios, amuletos relacionados con divinidades como Horus, Tot e Isis y un escarabajo de corazón conservado en su posición. Cada objeto parece formar parte de un lenguaje religioso pensado para preparar al muerto para otra existencia. Pero entre esas 52 momias apareció una que rompía incluso ese patrón. Porque los arqueólogos miraron dentro de su boca y no encontraron una lengua dorada. Encontraron dos. Sí, 2 lenguas de oro. La Universidad de Barcelona confirmó que una de las momias de Oxirrinco presentaba 2 piezas doradas en la boca. Y aquí debemos frenar antes de fabricar una explicación espectacular.
los arqueólogos no disponen de una respuesta definitiva que nos permita afirmar por qué esa persona recibió dos. Podría tratarse de una variante ritual, una circunstancia particular del entierro o de un significado que todavía no comprendemos. Precisamente esa ausencia de respuesta hace el hallazgo más interesante, porque cuando creemos haber entendido la norma, oro para conservar simbólicamente la voz, aparece una excepción. Y no fue la única rareza del cementerio. Otra momia tenía una placa de oro relacionada con las uñas. De repente, el oro no estaba protegiendo solo la boca. Entonces surge una posibilidad mucho mayor. Quizá estamos viendo fragmentos de una transformación completa del muerto. Las tumbas egipcias estaban llenas de objetos que hoy podríamos confundir con decoración, pero muchos tenían funciones religiosas muy concretas. Amuletos, escarabajos, imágenes divinas, materiales específicos y fórmulas funerarias participaban en la preparación del fallecido para su existencia posterior. En Oxirrinco, las lenguas doradas aparecieron precisamente acompañadas de ese universo de símbolos. Y el oro tenía una característica perfecta para este proceso. Evocaba lo incorruptible y lo divino. Por eso quizá la pregunta correcta no sea solamente ¿para qué servía la lengua?, sino ¿en qué intentaban convertir al difunto? La momificación preservaba el cuerpo. Los rituales trataban de asegurar su futuro. Pero hay un giro que suele desaparecer cuando esta historia se cuenta en Internet. Muchas de estas momias no pertenecen al Egipto de las grandes pirámides. Cuando escuchamos momia con lengua de oro, nuestra imaginación nos lleva inmediatamente a faraones, pirámides y tumbas de hace 4000 años. Sin embargo, algunos de los hallazgos más conocidos pertenecen a periodos mucho posteriores. Las 52 momias de Oxirrinco fueron datadas en época tolemaica, y Marina el Alamein conserva enterramientos relacionados con el Egipto grecorromano. En 2026 se anunciaron allí 18 nuevas tumbas. La misión encontró piezas de oro colocadas dentro de la boca de algunos fallecidos, una práctica vinculada a las creencias funerarias de aquella época. Esto significa que estamos contemplando una sociedad donde tradiciones egipcias convivían con siglos de influencia griega y posteriormente romana. Y aquí aparece una pregunta fascinante. ¿Cómo consiguió una creencia funeraria sobrevivir mientras el mundo alrededor de Egipto cambiaba completamente? Reyes cambiaron. Dinastías desaparecieron. Alejandro Magno transformó el equilibrio político de la región. Los Ptolomeos gobernaron Egipto y posteriormente Roma lo incorporó a su imperio. Sin embargo, algunas ideas egipcias sobre la muerte continuaron adaptándose. Marina el Alamein, identificada con la antigua ciudad portuaria de Leucaspis, ofrece precisamente un contexto donde pueden observarse tradiciones funerarias en época grecorromana. Y allí volvemos a encontrar el mismo gesto inquietante: oro dentro de la boca del fallecido. Eso convierte la lengua dorada en algo mucho más interesante que una curiosidad arqueológica. Estamos viendo la persistencia de una idea, que la identidad del muerto no terminaba cuando dejaba de respirar. Todavía necesitaba herramientas para el siguiente mundo. Pero hay algo que los hallazgos no nos dicen con facilidad. ¿Quién tenía derecho a llevarse oro a la eternidad? Aquí debemos separar lo que sabemos de lo que resulta tentador imaginar. El oro tenía valor material y religioso, pero los descubrimientos actuales no permiten establecer una regla universal del tipo «solo los sacerdotes» o «solo los ricos» recibían una lengua dorada. Las prácticas funerarias podían variar muchísimo según época, lugar, recursos y contexto religioso. Lo que sí sabemos es que el oro fue utilizado durante milenios tanto en rituales funerarios como en objetos religiosos egipcios. Y precisamente porque no aparece en todos los enterramientos, cada nueva lengua plantea una pregunta sobre la persona que la recibió. ¿Quién era? ¿Qué podía permitirse su familia? ¿Qué creían que necesitaba después de morir? Las tumbas nos muestran el objeto, pero casi nunca nos entregan toda la historia. Y quizá el dato más inquietante sea que seguimos encontrando nuevos ejemplos ahora mismo. Julio de 2026. Marina el Alamein, costa mediterránea de Egipto. Los arqueólogos anuncian 18 nuevas tumbas, 11 excavadas en la roca y 7 construidas en piedra caliza.
Entre los hallazgos aparecen recipientes, lámparas, altares, un gran sarcófago de granito y piezas de oro colocadas dentro de las bocas de algunos muertos. Después de Taposiris Magna. Después de Oxirrinco. Otra vez el oro y otra vez la boca. Cada descubrimiento ayuda a reconstruir una práctica que durante siglos permaneció enterrada bajo arena, piedra y sedimentos. Pero atención, encontrar más ejemplos no significa que ya comprendamos completamente el ritual. Al contrario, cada nueva tumba introduce diferencias, fechas y contextos que complican la historia. Y eso nos devuelve finalmente a la pregunta con la que empezamos. ¿Qué debía conseguir realmente aquella lengua cuando el muerto despertara en el más allá? Tal vez nunca conozcamos exactamente qué pensó la familia mientras colocaba aquella fina pieza de oro dentro de la boca de su muerto. Pero el gesto sobrevivió casi 2000 años para que nosotros pudiéramos encontrarlo. Una lengua que ya no podía moverse recibía una sustituta simbólica hecha de un material asociado con lo eterno y lo divino. Quizá para hablar ante los dioses, quizá para recitar las palabras necesarias, quizá para asegurarse de que la muerte no pudiera imponer el último silencio. Lo fascinante es que la arqueología continúa añadiendo piezas al misterio y todavía quedan preguntas abiertas. Así que ahora te la dejo a ti. Si sabías que ibas a enfrentarte a un juicio después de morir, ¿qué sería más importante llevar contigo que tu propia voz? Déjame tu teoría en comentarios y suscríbete, porque Egipto todavía guarda misterios capaces de sorprendernos miles de años después.